Bienvenidos y bienvenidas a este webinar llamado Técnicas Narrativas, que tenemos el placer de enmarcar en el proyecto Radio 10, organizado por Guazocop, nuestra sociedad cooperativa, y financiado por el Ayuntamiento de Almendralejo. Os voy a contar brevemente en qué consiste el proyecto para poneros un poco en situación y después de eso empezaremos a hablar sobre las técnicas narrativas dentro de un podcast y también trataremos mucho el tema técnico, ¿no? El material que necesitamos, cómo hacerlo para que nuestro podcast sea de la máxima calidad posible. En cuanto a Radio 10, la participación social de las personas migrantes en Almendralejo es el foco que tiene el proyecto, así que os damos la bienvenida a Radio 10, un lugar donde todas las voces importan. Un proyecto de Guazocop financiado por el Ayuntamiento de Almendralejo que nace con el firme propósito de promover la inclusión, la equidad y la reducción de desigualdades, tal como aboga el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 10 de las Naciones Unidas. Radio 10 es un punto de convergencia para las voces diversas y a menudo desoídas de nuestra comunidad. Aquí nos comprometemos a potenciar las narrativas de las personas migrantes, celebrar nuestra diversidad, algo súper importante, y construir un futuro en el que todos y todas tengamos la oportunidad de ser escuchados y escuchadas. Únete a nosotros y a nosotras en este emocionante viaje, escucha, aprende, comparte y levanta tu voz, porque Radio 10, cada voz cuenta. Bienvenido, bienvenida a bordo. Entre los objetivos de Radio 10, Radio 10 busca dar voz a las comunidades migrantes, ampliando el panorama mediático y promoviendo la diversidad y la inclusión aquí en nuestra localidad. Este proyecto tiene como objetivo equipar a las personas con las herramientas y habilidades necesarias para producir y difundir sus propias historias, promoviendo así su empoderamiento personal y comunitario. Radio 10 se compromete a concienciar y educar al público en general sobre las experiencias y perspectivas de las personas migrantes, fomentando la empatía y la comprensión intercultural. ¿Y por qué Radio 10? Porque vivimos en un mundo crecientemente interconectado, pero a menudo nuestras sociedades aún están marcadas por profundas desigualdades. A pesar de la riqueza de la diversidad aporta, muchas voces siguen siendo ignoradas o marginalizadas, especialmente la de las personas migrantes. Radio 10 surge como una necesidad de dar voz a estos grupos subrepresentados para celebrar la diversidad y fomentar la inclusión en todas sus formas. Este proyecto es crucial porque rompe barreras, educa a la comunidad y promueve el entendimiento mutuo. Brinda una plataforma para estas voces, sino que también proporciona las herramientas y la capacitación necesarias para que las personas produzcan y compartan sus propias historias. A través de esta iniciativa se empodera a las personas y se desafían las narrativas dominantes, contribuyendo a una sociedad más inclusiva y equitativa. Por lo tanto, un proyecto como Radio 10 no solo es necesario, sino vital para el desarrollo sostenible y la cohesión social en nuestra era globalizada. También quería hablaros brevemente sobre Guazocop, nuestra cooperativa, una cooperativa de iniciativa social sin ánimo de lucro que trabaja en la economía social y solidaria y en las industrias creativas y culturales. Son nuestros pilares básicos para generar impacto positivo en las zonas rurales. Nuestro lema es el impacto positivo en el medio rural, como podéis ver, y bueno, aquí os enseño algunos de los proyectos en los que trabajamos y hemos trabajado tanto a nivel local y regional como a nivel europeo. Si queréis echarle un vistazo y profundizar un poco más, podéis entrar en nuestra web y conocer un poco más sobre nosotros y sobre nuestros proyectos. Empezamos con el webinar de técnicas narrativas de Radio 10. Y quiero dejar claro una cosa súper importante antes de empezar, y es que lo realmente importante en un podcast es el contenido del mismo, la historia que vamos a contar. Ahí queremos centrarnos mucho, ¿no?, en las sensaciones, en los sentimientos que el podcast puede provocar y levantar, y no solamente en la técnica y en la manera de hacerlo, ayudándonos de la tecnología, ese tipo de cosas. Como bien digo aquí, la técnica y la calidad se puede ir mejorando con la práctica. Estoy totalmente seguro de que vuestro primer podcast no tendrá la calidad que vosotros os planteabais en un principio, pero podéis ir mejorándolo trabajando poco a poco en ese podcast. Cada vez hay más medios técnicos y las cosas son más sencillas a la hora de grabar un podcast, pero lo realmente importante es la historia que vamos a contar. Así que vamos a centrarnos un poco en esos dos pilares, en la historia y en cómo contarla y en los medios técnicos que necesitamos. Así que bueno, vamos a empezar un poco por el tema de cómo realizar este tipo de podcast, ¿no? Cómo empezar a escribirlo. Una cosa súper importante a la hora de crear nuestra historia es que, bueno, ya sabéis que un podcast es un recurso en audio, ¿no? Una colección de audio, normalmente en MP3, pero puede ser en otro formato,
que se entregan de una forma periódica, ¿no? Cada cierto tiempo. En cuanto a cómo preparar la historia, hay un recurso muy útil que se usa muchísimo en periodismo, que es el recurso de las preguntas, ¿no? En inglés se reconoce como el recurso de las W, porque todas estas preguntas que os muestro aquí en inglés empiezan por W, pero en español no coinciden. Pero bueno, en general, ¿quién son estas personas claves que deseamos entrevistar o conocer y cuál es la razón por la que queremos conocerlas? ¿Cuál es el tema central de nuestro relato? Algo súper importante, ¿no? ¿Cuál es el tema que hemos elegido para desarrollar y para conocer a esta persona? El dónde, hay que contextualizar, por supuesto, el podcast, la entrevista o la historia que queremos narrar. El cuándo, ¿no? Contextualizarlo también en el tiempo. El por qué hemos elegido esta historia, por qué hemos elegido a esta persona, qué elementos la hacen interesante y el cómo vamos a desarrollar esta trama tan importante. Hay que planificarlo mucho. A la hora de hacer un podcast no es una cosa que se nos ocurra de repente y la hagamos sobre la marcha, sino hay que tener cierta planificación. Lo primero que hay que planificar es quién nos va a escuchar, nuestra audiencia, ¿no? Y el tema sobre el que vamos a hablar. Antes de empezar a grabar y darle al récord, es muy importante tener claro este punto de vista porque nos va a hacer mucho más sencillo nuestro trabajo y va a hacer que también sea de muchísima más calidad. Otro de los puntos importantes en la planificación es el formato que vamos a elegir para nuestro podcast. Más adelante hablaremos más en profundidad de esto, pero para hacerles un pequeño spoiler, digamos, el formato del podcast me refiero a, por ejemplo, si va a ser un monólogo, o sea, una persona hablando sobre una historia, una única persona, la persona narrador o narradora, si va a ser una entrevista, algo muy interesante a la hora de hacer un podcast de este tipo, en el que la persona narradora y la persona invitada o entrevistada tienen un diálogo, es muy enriquecedor y se puede sacar mucha información muy útil sobre esa persona y se apela también un poco más a los sentimientos. Y por supuesto también la frecuencia de nuestro podcast, ¿no? Cada cuánto lo vamos a lanzar. Tenemos que tener mucha seguridad de nuestro compromiso a la hora de periodizar este tipo de podcast. Si va a ser semanal, si va a ser mensual, ese tipo de cosas. En cuanto a la entrevista en sí, ¿cómo hay que plantearla? Pues muchos de los podcasts que hoy en día escuchamos en cualquiera de las plataformas se basan mucho en la entrevista. La entrevista hay que prepararla con mucho cuidado, pues hay que tener una investigación previa en el que vamos a conocer en profundidad a la persona a la que vamos a entrevistar, ¿no? Podemos tirar de recursos como pueden ser otras entrevistas que ya la hayan hecho, intentar buscar bibliografía, buscar en internet, buscar en la prensa escrita. Eso es súper importante. Hay que hacer esta investigación previa y también hay que establecer un vínculo previo con la persona a la que vamos a entrevistar. Sobre todo hay que conocerla de antemano, darle nuestra confianza, ¿no? Que haya ya un vínculo entre la persona entrevistada y el narrador de la entrevista. Y bueno, hay que, por supuestísimo, preparar un conjunto de preguntas con la máxima relevancia posible y en función a la duración de nuestro podcast. Hay que planificar muy bien los tiempos y las preguntas que tenemos. A la hora de construir nuestra historia, hay tres partes principales a la hora de compartirla. La introducción, que es donde debemos poner en contexto a la persona a la que vamos a entrevistar. Esta introducción tiene que captar la atención de la persona que la está escuchando. Tiene que enganchar desde el principio, eso es súper importante. Sorprender, intrigar, ese tipo de cosas. Y el objetivo es que la gente quiera seguir descubriendo la entrevista o la historia que vamos a contar. En cuanto al desarrollo, es digamos, el núcleo central de la entrevista. Es la más importante en realidad. Y puede ocurrir en una o en varias secciones. Hay que desarrollarlo bien, conocer a la persona a la que estamos entrevistando y describir las actividades que están sucediendo. En cuanto a la conclusión, esta también es muy importante, es la última parte de nuestro podcast y el impacto es importante, es el que en realidad va a hacer que haya un baremo en cuanto al podcast que hemos realizado, que a la gente le parezca que ha sido interesante. Hay que hacer una llamada a la acción para invitar a estas personas a que sigan escuchando nuestro podcast, ya que es periódico, y siempre es muy interesante terminar de una manera que apele también a las sensaciones y a los sentimientos, ¿no? Es muy importante terminar de manera como por ejemplo compartiendo una reflexión, una cita de la persona a la que hemos entrevistado, un poema, una canción. Y ahora vamos a pasar a la parte técnica. Vamos a ver un poco la parte sobre qué necesitamos en cuanto a material
para grabar nuestro podcast. Lo vamos a hacer de una manera muy sencilla y vamos a ver todos estos materiales desde el más humilde y más sencillo de tener en nuestras casas hasta ya si queremos equiparnos bien, que podemos intentar conseguir. El primero y fundamental de estos materiales es el micrófono. Hay muchísimos tipos de micrófonos, se pueden utilizar micrófonos, como os tengo aquí puesto en las imágenes, micrófonos dinámicos, micrófonos de condensador, que son ya un poco más caros, pero hay una cosa muy fundamental que quiero deciros desde aquí, es que teniendo un teléfono móvil como este, un smartphone, ya tenemos un micrófono, porque todos los teléfonos móviles ya vienen con un micrófono incluido y que cada vez tienen mayor calidad. Una cosa importante para que el micrófono funcione bien y que tengamos la máxima calidad de sonido es que grabemos en un sitio tranquilo, poco ruidoso, que tengamos controlado y que no vayamos a tener interrupciones y ese tipo de cosas. Esto es importante, lo que os he dicho anteriormente. Recordad que vuestro teléfono móvil ya tiene un micrófono integrado, podéis utilizarlo. Luego haremos una especie de ranking de lo más sencillo a lo más complicado en cuanto a grabar podcast y ya veréis que el teléfono móvil tiene mucho que decir aquí. ¿Qué es importante también a la hora de grabar y de escucharnos? Eso es algo fundamental. Es muy útil tener, digamos, unos altavoces para poder escuchar lo que hemos hecho o unos auriculares de cualquier tipo y de cualquier gama. Esto es muy importante, sobre todo en la fase de postproducción, de la que hablaremos luego más tarde, en la que es muy importante tener una buena escucha para equilibrar las voces con la música y ese tipo de cosas. Esto es un elemento que os sorprenderá un poco más y a lo mejor no estáis familiarizados o familiarizadas con él, que es el interfaz de audio. Los interfaces de audio son un aparato que sirve para conectar y establecer un vínculo entre nuestro micrófono y nuestro ordenador. Si vamos a grabar en un ordenador, seguramente necesitaremos uno. Y bueno, es necesario para los micrófonos dinámicos y de condensador. Suele estar conectado vía USB. Y una cosa muy interesante también es que la tecnología ha ido avanzando y en los últimos años hemos podido suprimir el interfaz de audio cuando grabamos en un ordenador, porque ya muchos micrófonos vienen con salida USB integrada y podemos grabar directamente con el micrófono. El micrófono mismo actuaría como interfaz de audio. ¿Qué más necesitamos? Bueno, necesitamos el alma del podcast, que sería el ordenador o un smartphone en este caso. Se utiliza para editar los sonidos, cortarlos y mezclarlos, ¿no? Como se dice en postproducción. El smartphone otra vez entra en juego porque se puede utilizar para editar los sonidos grabados. Mucha gente también utiliza una grabadora de mano, sobre todo cuando vas a hacer entrevistas a un sitio que no es tu estudio o el sitio en el que tú estás acostumbrado, pero siempre recomendamos que lo hagamos en este sitio o lugar controlado de los sonidos y las interrupciones. ¿Qué más? Una cosa muy importante, de la que teníamos que haber hablado antes de empezar, pero lo dejo después de la técnica para que veáis la importancia que tiene, es nuestra propia voz. Es fundamental educar nuestra voz, ¿no? Trabajar en ella, calentar antes de empezar, porque es el elemento más importante del podcast. Es lo que va a hacer que la gente se enganche a escucharlo o que le resulte pesado o desagradable. Nuestra voz es muy importante modularla para un poco enamorar a la gente a que escuche nuestro podcast. No olvidéis eso, ¿no? El que tenemos que tener la voz preparada, calentarla para cuestiones de salud y para cuestión de la calidad del podcast. La sesión de grabación. Ya tenemos clara nuestra historia y ahora vamos a sentarnos a grabarla. ¿Qué es importante? Pues si utilizas un ordenador, tener el software adecuado, que lo veremos luego un poco más adelante. La ventaja de trabajar con un ordenador es que puedes grabar y editar en el mismo dispositivo. Eso simplifica mucho el proceso. También se puede grabar con el smartphone o la grabadora, como hemos dicho anteriormente. Y una cosa muy importante que me gustaría comunicaros es que tengáis mucho cuidado con la duración del podcast. La duración óptima es entre 20 y 40 minutos. Menos de 20 minutos es realmente muy corto. Va a ser difícil que enganchemos o que podamos contar o narrar una historia que tenga enganche, y más de 40 minutos quizás es demasiado. No sé si habéis escuchado últimamente la duración de los podcasts que escuchéis en vuestro coche, en vuestra casa, pero suelen ser bastante cortos, bastante concisos y que ayudan a que esa periodicidad, ¿no?, hace que la gente quiera seguirlo, que quiera escucharlo semana a semana o mes tras mes. Eso es muy importante. ¿Cómo mejorar un poco el audio también en cuanto a estas grabaciones?
Es algo importante el que tengamos una distancia entre nuestra voz, entre nuestra boca y nuestro micrófono, ¿no? 5 centímetros es lo mínimo. Hay que tener muchas cosas en cuenta, como la ganancia que tiene el micrófono, la calidad que tiene, pero hay que mantener una distancia. Si grabamos demasiado cerca, el sonido va a distorsionar y no va a ser agradable, y si grabamos demasiado lejos del micrófono, se nos va a oír en la lejanía y no va a ser tampoco cómodo de escuchar para nuestras personas oyentes. Una cosa importante también es que esta distancia sea continua, que sea constante, que no nos alejemos y nos acerquemos del micrófono, porque eso va a hacer que la gente pierda también interés y no sea tan interesante el escucharlo. Y una cosa también muy importante que siempre digo es que mantengamos las manos alejadas del micrófono, porque puede crear ruido y no es algo tampoco agradable a la hora de escucharlo. Y nos va a costar muchísimo trabajo eliminar estos ruidos en la postproducción. El arte de la postproducción, de lo que se hablaba también al principio. El software es algo muy importante, puede dar un poco de vértigo cuando hablamos de software en cuanto a grabación, pero es una cosa muy sencilla. Yo aquí os pongo algunos ejemplos y quiero deciros también que hay desde ejemplos de pago como ejemplos gratuitos. Os recomiendo muy mucho este de aquí, este logo azul de los auriculares y la onda en medio, que es Audacity, porque es un programa gratuito que funciona muy bien y que se puede utilizar sin ningún problema. Tiene una curva de aprendizaje muy sencilla, se utiliza mucho en los colegios, por ejemplo, para grabar las radios, y seguro que es uno de los que os resulta más sencillo a la hora de grabar. También hay algunos de pago, como puede ser Pro Tools, Cubase, Adobe Audition. Quizá tengan una curva de aprendizaje un poco más complicada, un poco más acentuada, pero bueno, es empezar, ¿no? Empezar a trastear con este tipo de programas y nos daremos cuenta de que todos son muy similares y que nos vamos a acostumbrar rápidamente a ellos. El montaje y la edición, eso es también muy importante. Una vez hemos terminado de grabar nuestro podcast, tendremos un audio en bruto, ¿no? Lo que solemos llamar los RAS. Y bueno, esto en cuanto a la edición consiste en combinarlos, ¿no? Hay que ser creativo y artístico también a la hora de combinar estos rashes o estos brutos para mejorarlo. Dentro del programa de edición vamos a hacer cosas como mejorar un poco esa voz con ecualización, con ganancias, ese tipo de cosas, y mezclarlo con otros sonidos que tengamos, como por ejemplo con la música. Esta edición puede ser simplificada, ¿no? Solo utilizar ciertas cosas, o muy elevada, ¿no? O muy elaborada, ya entrando con plugins y elementos que quizás sean un poco más complicados. Que quizás ahora en un podcast de introducción no necesitáis saber tantísimas cosas. Cosas importantes, la música, los efectos de sonido, las transiciones. Os invito a que trasteéis por el mundo de internet para que veáis cómo la gente monta y edita los podcasts y veréis que es muy intuitivo. En cuanto a la música de los efectos, ¿cómo conseguirlo? Eso es también algo interesante, ¿no? A la hora de acompañar nuestro podcast con una música, tenemos que tener en cuenta que tenemos que tener los derechos o la cesión de derechos de esta música, o si no, se va a eliminar nuestro podcast de todas las plataformas. Así que os pongo aquí algunos ejemplos de plataformas o lugares donde podéis conseguir música gratuita o música de pago, pero con los derechos de autor a nuestra disposición para que no nos den problemas. Freesound, por ejemplo, es un banco de sonido de uso libre. Y bueno, también os he puesto como ejemplo aquí Epidemic Sound, que es de pago. ¿Qué más? La exportación. Esto es muy importante. A la hora de exportar nuestro podcast, o sea, conseguir el formato final, hay que tener en cuenta en qué formato lo queremos. Hay muchos formatos, os sonará muchísimo a MP3 porque es uno que se utiliza muchísimo, de hecho es casi que un estándar para este tipo de cosas porque pesa muy poquito, no ocupa mucho espacio en nuestro teléfono o en nuestro ordenador y es rápido y fácil de subir a las plataformas. Hay otros formatos de más calidad como por ejemplo .wav, que se utiliza mucho para la música también y para el audio de alta calidad, FLAC, que es sin pérdida y ese tipo de cosas, pero con el MP3 por el momento vais a poder trabajar muy bien. El formato WAV, por ejemplo, no aplica ninguna compresión, por lo que no pierde sonido. MP3 sí que comprime, pero podemos conseguir tener un buen sonido con él. El MP3 se ha convertido en un estándar universal para la conversión de sonido y vais a trabajar muy bien con él. De hecho, estoy 100% seguro de que la mayoría de música que tengáis en vuestros teléfonos móviles y podcast, si tenéis alguno descargado, estará en formato MP3 porque ocupa poco y tiene buena calidad. ¿Qué plataformas podemos utilizar para subir nuestros podcasts y que la gente pueda escucharlo y disfrutar de ello? Pues hay muchísimo, ya sabéis, ¿no? Por ejemplo, Spotify es una que se utiliza mucho, al principio solamente para música, pero ahora también en cuanto a podcast. Es imprescindible tener
nuestros podcasts subidos a estas plataformas para poder compartirlo en las redes sociales, que es lo que realmente queremos y deseamos para que lo pueda escuchar el mayor número de personas posible. Hay algunas que son muy intuitivas, os recomiendo por ejemplo Substack, funciona muy bien, SoundCloud también. Y bueno, estas son muy asequibles, muy fáciles de utilizar. Tenéis muchísimos tutoriales, pero casi que no hace falta porque os nos va dando paso a paso las plataformas en el cómo subir nuestro audio. En cuanto también a herramientas útiles que os puedan servir para grabar este tipo de podcast, nosotros hemos utilizado muchísimo y se utiliza mucho, es casi que una herramienta muy útil, el Zoom. Todo el mundo conocemos Zoom, sobre todo a partir de la pandemia en el que todo el mundo nos comunicábamos a través de Zoom. Pues en Zoom, por ejemplo, se puede grabar la conversación que tenemos con otra persona y podemos tenerla tanto en audio como en vídeo, algo muy interesante si luego queremos también editarlo en formato webinar o entrevista en vídeo para YouTube y ese tipo de cosas. Hay algunas también, bueno, ya sabéis que Zoom es gratuita y de pago, tiene las dos modalidades, y hay otra plataforma que funciona muy bien, que es Zencastr, que es una alternativa a Zoom también. El audio es bastante de buena calidad, o sea que para grabar podcast os va a venir muy bien. Ya sabéis que esto no es estrictamente necesario. Si grabáis la entrevista en persona, podéis utilizar vuestros micrófonos, podéis utilizar vuestra grabadora, vuestro teléfono móvil y no os haría falta un software de este tipo. Pero os viene muy bien si a la persona a la que vais a entrevistar está a muchos kilómetros de distancia y no podéis, digamos, tener una entrevista en persona con él o con ella. Y aquí una cosa interesante es que en los últimos años la inteligencia artificial nos está ayudando muchísimo a realizar este tipo de podcasts. Son unas herramientas pues, muy útiles y aquí os tengo una recopilación de herramientas que os puede servir. Por destacar algunas, así en un momento, Adobe Podcast funciona muy bien. Adobe es una compañía que ya sabéis que se dedica al audiovisual. Adobe Podcast es una página web, no hace falta instalarse nada y en lo que consiste en el que podemos subir el bruto de nuestra grabación y nos arregla el audio. Si tenemos ruido, mucho eco, nos lo arregla instantáneamente y funciona muy bien. También tiene una pequeña herramienta en la que podemos montar el podcast completo, pero se utiliza mucho para arreglar el sonido de nuestro podcast si tiene alguna deficiencia. Aquí tengo algunas más, algunas, bueno, que os puede servir para luego compartir en redes sociales. En resumen, lo que os decía en un principio, vamos a dividir los niveles a la hora de grabar el podcast en 3 niveles, desde el más básico al más elevado. El primero de ellos, nivel básico, solamente con nuestro smartphone. Lo que tenemos aquí a mano nos sirve y nos basta para grabar un podcast. Es el punto de partida para las personas que no tienen mucha experiencia y solamente necesitaríamos un teléfono móvil con una aplicación. La grabadora de nuestro teléfono móvil, la que tiene integrada, ya no serviría, pero también se pueden utilizar aplicaciones externas. ¿Qué ventajas tiene? Pues es muy económico porque todo el mundo tenemos un teléfono móvil con una grabadora y un micrófono, es rápido, es accesible y cualquier persona podría grabar un podcast con un teléfono móvil. ¿Qué hay que tener en cuenta? Antes decíamos que la calidad del audio no será súper profesional, pero cada vez los teléfonos móviles tienen un micrófono y una grabadora de más calidad. Si habéis escuchado, por ejemplo, la calidad que tiene, por ejemplo, un iPhone a la hora de grabar el audio es brutal, pero con teléfonos mucho más económicos ya a día de hoy se puede conseguir un sonido brutal a la hora de grabar el podcast. Así que este sería el nivel básico, el del teléfono móvil. El segundo, un nivel intermedio. Aquí ya tendríamos que tener un equipo básico de grabación. Habría que incorporar algunos elementos, como por ejemplo un micrófono externo de gama media, no hace falta invertir mucho en él, pero sería ya un micrófono externo, un ordenador, por supuesto, y un software de edición, como por ejemplo el que hemos hablado anteriormente, Audacity. ¿Qué ventajas tiene este nivel? Pues el audio es de muchísima más calidad, se consigue un audio con mucha más nitidez y se puede también, además, editar de una manera mucho más sencilla. El software de edición, como por ejemplo Audacity, nos permite, si nos hemos equivocado, cortar y eliminar la parte de equivocación, nos puede ayudar a mejorar el audio si en algunas partes no es el mejor y es bastante más útil, ¿no? En cuanto a consideraciones, requiere un poco más de inversión económica y un poco más de conocimiento o de práctica en cuanto al software, ¿no? Sobre cómo utilizar el micrófono, cómo utilizar este programa de edición, pero sigue siendo bastante accesible y bastante económico. Así que pasamos al último nivel, el nivel avanzado, el de estudio casero o profesional. Esto también se ha democratizado mucho en los últimos años y se puede conseguir un equipo muy decente para grabación de podcast
con muy poca inversión. ¿Qué se necesitaría en este caso? Pues un micrófono, a ser posible de condensador, que es un tipo de micrófono que recoge mucho más la voz, mucho más natural. No tendremos con él problemas de nivel ni de ganancia, porque recoge el audio con mucha ganancia. Necesitaríamos un interfaz de audio, como hemos hablado anteriormente, y un software de edición ya de tipo profesional, como podría ser Adobe Audition, Logic Pro, Cubase, Pro Tools, ese tipo de programa. Y también necesitaríamos una cosa que es bastante importante, es tener un espacio acondicionado para grabar. ¿A qué me refiero con acondicionado para grabar? En el que no tengamos interrupciones constantes, en el que el sonido esté controlado, no tenga mucho eco. Eso se puede hacer, se puede comprar material de sonorización e insonorización. Y bueno, a nivel así un poco más casero, os recomiendo que si no tenéis un sitio acondicionado, siempre un sitio donde tenéis cortinas y ropa es adecuado porque absorbe un poco esas frecuencias que no deseamos y luego no tendremos que trabajar tanto en la postproducción del software para tener un buen sonido. ¿Qué ventajas tiene? Pues aquí tenemos la calidad de audio más alta de los 3 niveles. Se puede comparar casi a un estudio de grabación de radio, ¿no? Como los que estamos acostumbrados a escuchar. Y además se tiene muchísimo control sobre lo que estamos haciendo, la producción y la grabación. También para la persona a la que invitamos, en el caso por ejemplo de una entrevista, pues la invitamos a un lugar que es acogedor, que saben que va a sonar bien, y eso también es importante, ¿no? Para crear esa atmósfera, digamos, de más personal. ¿Qué hay que considerar? Pues bueno, hay que hacer un poco más de inversión a la hora de comprar material y hay que tener más conocimientos técnicos. O sea, ya lo editemos nosotros o lo edite otra persona, hay que tener esos conocimientos para hacerlo. Y ahora vamos a pasar al siguiente apartado, que es cómo redactar un guión para podcast. Algo súper importante, porque ya hemos hablado de toda la parte técnica y ahora nos queda la parte de la historia, la que os decía al principio del webinar, que es la más importante. La he querido dejar para el final, para que tuvieseis primero claro qué elementos técnicos hacían falta, y ahora vamos a pasar a la parte del guión. Vamos a aprender los elementos clave para grabar, para hacer estos guiones, ¿no? Y poder crear, por ejemplo, una serie de podcasts sobre personas migrantes inspiradoras en nuestra zona. Ya que estamos hablando de Radio 10 y el elemento importante es ese, pues vamos a intentar imaginar qué querríamos grabar y que en este caso sería, por ejemplo, una serie de entrevistas a personas migrantes que tengan una historia interesante que contarnos. Vamos a ver algunos de estos elementos. El paso primero, elegir el tema y elegir nuestro objetivo. Lo primero que debemos hacer es elegir un tema interesante y definir el objetivo. Os pongo aquí una serie de preguntas que os pueden ser muy útiles a la hora de tener claros estos conceptos y es, por ejemplo, en el caso de nuestro podcast que hemos inventado, ¿qué personas migrantes inspiradoras de nuestra zona queremos destacar y qué mensajes queremos transmitir con este podcast? Os emplazo a que escuchéis, cuando ya esté grabado este webinar, tendremos preparados una serie de podcasts que estamos preparando que se van a llamar Voces sin Fronteras y os puede servir como ejemplo, porque digamos que siguen este esquema del que estamos hablando, ¿no? De personas migrantes inspiradoras en nuestra zona. El paso número 2 e imprescindible es la investigación. Una vez que tenemos el tema y la persona, necesitamos investigar, conocer sobre su vida. ¿Qué información necesitamos recopilar sobre estas personas y sus logros? ¿Dónde podemos encontrar fuentes confiables? Aquí os tengo puesto, elegir los recursos de investigación disponibles, bibliotecas, entrevistas previas que hayan hecho estas personas, archivos históricos, páginas web y una cosa que no tengo aquí puesta pero que es muy importante, conocer a personas del entorno de la persona entrevistada para que nos cuenten un poco sobre ella, porque nos va a dar un enfoque también más personal y súper interesante. La narración y el estilo. También hay que tener en cuenta qué tipo de narración queremos para nuestro podcast. En el caso de que vayáis a hacer una entrevista, sabemos que la conversación va a ser el tipo de narración fundamental. Necesitaremos también una exposición y luego testimonios de la persona invitada, por supuesto. En cuanto al estilo, hay que elegir. ¿Va a ser un estilo muy formal y muy técnico? ¿Va a ser un estilo más informal, más personal? Eso depende mucho del tono de vuestro podcast que vayáis a elegir y también depende mucho de la persona a la que vayáis a invitar a participar en el podcast, la persona entrevistada, porque también a veces la persona nos da un poco el tono del podcast que vamos a realizar y vamos a grabar. La estructura del guión. Una parte fundamental para que la tengáis previamente antes de hacer todo el trabajo es estructurar el guión. Los podcasts suelen tener una estructura, como ya vimos al principio, como esta. La introducción, que suele ser la presentación del tema y las personas inspiradoras. Es importante que empecéis también hablando un poco de vuestro podcast, ¿no? Para que la gente lo conozca antes de meteros en harina, digamos.
Luego estaría el desarrollo del podcast, en el que hablaremos mucho sobre detalles sobre la vida de la persona entrevistada, sus logros y entrar un poco más en la parte personal, ¿no? Un poco conocerla en profundidad. Y la conclusión, que es un poco una recapitulación de todo lo que hemos estado hablando y un cierre, como veíamos al principio, con un mensaje inspirador. Aquí entra en juego también un poco la música, una música que apele un poco a los sentimientos, acabar de una forma también sentimental para que la gente tenga ganas de más de vuestra serie de podcast. En resumen, lo que hemos aprendido hoy son los elementos más básicos para redactar guiones y hemos también conocido también las herramientas básicas en cuanto a la técnica. Así que ahora os invito a que reflexionéis un poco y a que veáis que el realizar un podcast es una cosa realmente muy sencilla, puede ayudar mucho a vuestro entorno, a estas personas migrantes inspiradoras de vuestra zona, puede ayudar mucho, incluso os puede ayudar a contar vuestra propia historia. No tiene por qué ser una entrevista, sino podéis empoderaros y decir, vamos a contar nuestra propia historia, cómo fue nuestra andadura en esta localidad, por ejemplo. Puede ser algo súper interesante. Ya tenéis estos recursos técnicos, ya sabéis que podéis grabar solamente con un móvil o podéis tener un poco más de elementos técnicos. Y bueno, ya sabéis cómo estructurar un poco un guión. Os invito también a que profundicéis muchísimo más, que empecéis con lo básico y que luego podáis ir avanzando en el tema del guión. Os invito también a que conozcáis la web de Radio 10, es radio10.guazo.com, y que también investiguéis en la página web porque tenéis un montón de recursos, de materiales que también hemos ido editando durante este proyecto. Os puede servir de mucho y también vamos a realizar una serie de podcasts desde Radio 10 que se va a llamar Voces sin Frontera. Vamos a invitar a personas migrantes que nos cuenten su historia brevemente y os puede servir también como inspiración para grabar vuestros propios podcasts. Así que nada, muchísimas gracias, os emplazamos, vuelvo a recordaros que Radio 10 es un programa que ha organizado WazoCop y que lo financia el Ayuntamiento de Almendralejo. Desde aquí muchísimas gracias al Ayuntamiento por confiar en nosotros y nosotras. Y nada, si necesitáis cualquier cosa de WazoCop, nos tenéis a vuestra total disposición. Aquí os dejo toda la información de Guazo Sociedades Cooperativas. Y nada, muchísimas gracias por escucharme, espero que realicéis vuestros podcasts y nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias.